Em, ¿Por qué la gente se comporta como se comporta? Seguramente es de las preguntas que cualquier líder que quiere posicionar su producto quiere responder. O sea, ojalá uno pudiera saber por qué se comportan, de qué manera, para saber qué variables mover. Y eso seguramente ayuda a construir el producto perfecto, a desplegar el producto perfecto, la estrategia perfecta para que el negocio sea exitoso. Es como el santo grial que todos buscamos. Pero hay otras cosas más al fondo que tienen que ver con el ADN, con de qué está hecho uno y con el sentido que uno le pone, con el espíritu rockero que uno le pone a las cosas. Y hoy tenemos un invitado absolutamente rockero, con compatibilidad total seguramente con nuestro pensamiento de rockero, resiliencia y sobre todo ser disruptor en un mercado complicado. Vamos a hablar de una marca que en su momento fue vital y ha sido vital en la historia del Grupo DOT, Virgin Mobile, Colombia, ahora pues también México, de muchas cosas muy interesantes con el señor Juan Guillermo Vélez, el CEO de Virgin Mobile Colombia. Bienvenidos. Bienvenidos a una nueva versión del iRock Show, nuestra cuarta temporada, con invitados. Cada vez más estamos tratando de trabajar con líderes de mucha experiencia en diversos mercados para conversar no solo sobre inteligencia artificial, sino todo lo que hay alrededor de la evolución de las marcas, de los productos, los servicios, el entendimiento del entorno. Hoy tenemos al señor Juan Guillermo Vélez, de Virgin Mobile, el CEO de la compañía en Colombia y México. Juan Guillermo, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias, Diego. Un gusto estar aquí con ustedes. Muy, muy bacano poderte tener hoy acá. De Medellín, ingeniero electrónico de la Bolivariana de Medellín y obviamente radicado también en Medellín. Además vives en un lugar muy bonito y muy chévere. Tú estás en el campo, tú vives en el campo, cerca de Medellín. Sí, sí, por eso mi hoodie hoy, vivo en Medellín, pero estoy a la misma altura de Bogotá y en medio de un montón de árboles, entonces la temperatura aquí es bastante baja. Muy chévere, muy chévere vivir en ese lugar que estás. Ah, Juan Guillermo, primera pregunta para que estemos claros en este rock show de hoy. ¿Tú eres un tipo rockero? Absolutamente. Donde firmo, juro que tengo que hacer. Y eso se ha notado mucho en lo que nosotros hemos podido conocer en el trabajo contigo en estos años que estuvimos junto con Virgin Mobile haciendo varias cosas con Grupo DOT. Em, y yo quisiera un poco hablar primero de tu carrera, porque digamos que eres de las personas con mayor experiencia a gran escala en telecomunicaciones en este país. Muchas de las cosas que han pasado en telecomunicaciones en este país han tenido que ver contigo. Em, pero hay una cosa que me entero cuando converso contigo preparando esta entrevista que tiene que ver con ese primer momento, luego de que terminas tu universidad, haces tu especialización, y tú tienes algo que haces en Mountain View. Y vamos a hacer una cosa ahí con Juan Guillermo, y es que vamos a ir revisando a canciones que tienen sentido para él. Entonces, voy a poner esta de fondo de primera para que nos cuentes esa primera historia tuya cuando trabajas en Mountain View con algo que tiene que ver con telecomunicaciones. Esto es Spin Doctors con Two Princess. Cuéntanos, Juan. Bueno, pues mira, yo cuando salí de la universidad entré como la mayoría de los ingenieros electrónicos de esa época de Medellín que entraban a trabajar con empresas públicas de Medellín. Y allí, bueno, esto es una historia más larga, pero un poco corta, hasta por un evento que ocurrió con la guerrilla. Yo nunca pensé, pero gracias a la guerrilla mi carrera profesional avanzó como 10 años en solo 3. Entonces, había que buscar una solución para que la guerrilla no pudiera interrumpir las comunicaciones microondas que en esa época entonces volaban las estaciones de microondas. Entonces lo único que no podían volar en esa época era un satélite. Pero bueno, pues hay que buscar comunicaciones satelitales. Yo estaba recién egresado de la universidad, pero había estado estudiando. Me interesaba ver
que se utilizan los satélites. Por supuesto, en la compañía en EPM, pues habían ingenieros de 30 años de experiencia, etcétera, etcétera, pero pues eran ingenieros con más experiencia en cobre que cualquier otra cosa. Y entonces, pues ya en una reunión de presidencia, el jefe mío dijo, no, sí, yo tengo un ingeniero por allá que está metido en un cubículo y estudia satélites. Entonces, ahí salté de un área operativa al área de planeación. Y esta historia más larga terminó en que EPM estaba buscando constituir una compañía desde cero con un aliado internacional. Ese aliado internacional era una compañía del Silicon Valley, en esa época en California. Y bueno, empezamos a trabajar con ellos. El proyecto en últimas fue abortado por parte de PM y entonces esta compañía pues le dijo a los directivos de PM, oiga, ya que no hay proyecto, pues entonces yo pido permiso para llevarme a Juan. Me quedó el pelado. Sí. Y entonces me hicieron una oferta, por supuesto, pues en esa época, pues el Silicon en esa época no es el Silicon de ahora, eso fue época pre-internet, pero era donde se manejaba la mayor parte de la tecnología, sobre todo militar en ese momento. Y pues como ingeniero electrónico eso fue triple orgasmo y nos fuimos. Con un disclaimer, era que para ese momento yo ya había hecho curso prematrimonial, ya había entregado anillo, ya, mejor dicho, Yo estaba... pensé que la idea había sido, soy libre, entonces no pasa nada, libre como el viento. No, no, no. El viento de cola que tenía lo tenía aquí agarrado. Entonces, eh, en ese momento, pues mi prometida tenía una muy buena carrera en ingeniera también, ingeniera mecánica. Me dijo, pues mira, la vida mía que yo veo no es la de ir a ser ama de casa gringa y a cuidar muchachitos allá. Entonces anda y pues mi promesa solemne fue, bueno, yo voy y busco para ti. Si hay algo para ti, te llevo después. Y si no, pues yo regreso. Promesa de amor. Pues llegué al Silicon, la locura, buenísimo, super experiencia, todo lo demás, pero no hay absolutamente nada para un ingeniero mecánico, salvo robótica aplicada nivel 58, que aquí ni la conocíamos. Entonces, pues cumplí mi promesa. Hice mi año rural, entre comillas, en el Silicon Valley y me devolví a Colombia a casarme, básicamente, porque ni trabajo tenía siquiera. Pero entonces sí, Eh, es una bifurcación fuerte en la vida, o sea, la carrera, o sea, esa decisión partió en dos la... Brutal, completamente. O sea, fue una decisión de vida personal por encima de la profesional, completamente. Eh, Algunos me tildarán de pendejo, de loco, bobo, lo que sea, pues yo me tildo de enamorado y por eso me devolví. Entonces, los Spin Doctors a mí resumen ese año de, de locura y fue una cosa muy bacana. O sea, es como, ahí tenía todo, sexo, drogas y rock and roll, y todo empacado en un solo año, eso estuvo buenísimo. Eh, y entonces, digamos que ya tuve mi experiencia internacional, una experiencia bastante constructiva, pero pues básicamente a mí me tenían para los proyectos y los sitios a los que los gringos no querían ir, entonces yo atendía Middle East y Latinoamérica. Entonces, ahí hice proyectos para Pakistán, Ecuador, Perú, etc. Pero todos en comunicaciones satelitales. Fue una época interesante también porque fue el fin de la Guerra Fría. Entonces, en ese momento, todo el Silicon, o sea, todo lo que ahora se conoce como el Silicon, lo que era Mountain View, San José, bueno, toda esa Bay Area concentraba muchísimo de la tecnología militar y vivían de las bases militares. Había muchas bases militares en ese Claro, momento en California. hay una que queda, que Google creo que fue el que la alquiló ahora, una grandota que está en los proyectos X de Google. Hay una base gigantesca ahí, muy cerca, pues en toda la mitad del valle.
Sí, estaba, de hecho, al lado de la 101 de la Sí, autopista, habían sí, unos cubos, eran unos cubos que nadie sabía que había dentro, sí, sí, sí. que era un tema hasta medio espionaje y todo, muy curioso. El caso es que en ese solo año que estuve allá, cerraron 5 de esas bases militares, dentro de esa Onizuka, era esta base. Entonces era impresionante porque uno veía los avisos en el periódico de San José, por ejemplo, que se buscaba un ingeniero con 20 años de experiencia de la válvula 38 del misil no sé qué y llegaban 10 hojas de vida. O sea, había un desempleo de alta tecnología brutal. Entonces, pues hubo que lucharla muchísimo. Recuerdo que para que me pudieran contratar tenían que publicar en la cartelera de la compañía mi salario y mi hoja de vida, y si alguien tenía alguna objeción, entonces hacía un claim y bueno, era toda una justificación de por qué alguien de fuera podía ir a ocupar un puesto de trabajo en tecnología, habiendo, digamos, tantos ingenieros disponibles en esa época. Pero como te digo, no, era pre-internet, no existían los cables submarinos, entonces eran muy precarios. Las comunicaciones internacionales básicamente se movían por satélites y la fibra óptica desplegada en los países era muy precaria. Entonces, incluso las mismas empresas, sobre todo las multinacionales, por ejemplo, iban a montar plantas en Ecuador, Colombia, lo que fuera, y la única manera de comunicarse y de mantener su red corporativa y demás era teniendo su propia red privada satelital, lo cual era, pues ahora es impensable, pero en esa época era lo más común del mundo. Claro. Pues, trabajabas con DuPont y DuPont tenía más de 600 estaciones satelitales en el mundo conectando todos sus servidores. Ese fue el mundo. Y, y vuelvo entonces al punto de la música. Spin Doctors resume como esa rumba y esa energía de ese California de esa época. Ese background está genial. Claro, ahí empiezan a entender muchas cosas que luego seguramente pasaron, porque ese background da, semillaje preliminar da una cantidad de visión de muchas cosas. Haber tenido ese lujo de estar en esa experiencia. Vamos con la siguiente que tú nos pones es esta White Snake, que nosotros hemos tocado en la banda, es chévere, es muy rico tocar esa canción además, porque tiene esa barrancada sobre barranca súper fuerte. Eh, Eh, ¿De esta qué es? ¿Cuál es la historia con esta? bueno, el White Snake con Here I Go Again es ese regreso a Colombia. El Here I Go Again es aquí vuelvo otra vez, no tengo ni idea qué va a pasar, no sé qué voy a hacer, solo sé que me voy a casar, y es todo lo que tengo. O sea, era todo lo que tenía por delante, pero ya es como dicen en el ejercicio de planeación estratégica de un colombiano, hagámosle que hijo de madres. Ya, o sea, me devuelvo y ya miraré qué hago. Entonces, por eso ese Here I Go Again de Whitesnake. Eh, Regresé efectivamente, me casé, no sabía quién está más descuadrado, si mi novia o yo, porque mi novia se casó con un tipo sin empleo que acaba de llegar de No, California. pero con esa demostración sí, brutal, o sea, y sí, nada que hacer, o sea, ¿qué más? Y el caso es que llegué a ser amo de casa. Entonces, efectivamente me casé, mi esposa trabajaba y yo no. No, llegaste a ser Entonces, primer damo. eh, no, pero literalmente amo de casa. Yo era el que hacía la limpieza, yo era el que, bueno, como no tenía ni idea de cocinar, o sea, pues en Estados Unidos el tiempo que viví solo era cocina de supervivencia y allá desde esa época todo lo vendían en paquetes, entonces solamente el microondas y ya está. Entonces decidí tomar un curso de culinaria para aprender a cocinar, pero pues lo más cercano que tenía yo era un microondas, entonces era el curso de culinaria en microondas. Era a las 11 de la mañana y por supuesto yo era el único hombre de la clase. Todas eran o señoras o puras recién casadas, entonces pues me adoptaron, yo era la mascota de la clase. Eh, Fui un desastre, o sea, nunca pude aprender a cocinar, pero pues mi novia lo aguantó. Y bueno, luego de esos 4 meses
Bueno, ya cuando regresé, entonces ya había un par de cosas que se estaban moviendo. Cuando EPM supo que había vuelto, entonces me llamaron nuevamente del área de planeación de EPM para que me reincorporara. Eh, y bueno, pues digamos que ese proceso tomó un tiempo y demás, por eso pues estuve esos 4 meses de amo de casa. Pero luego cuando entré a EPM, nuevamente me dijeron, oye, aquí las condiciones han cambiado un poco, entonces vas a ir a una inducción donde te van a explicar ahora cómo son las cosas y pues básicamente en la inducción lo que me dijeron es, mire, ya es muy fácil, aquí para ascender, entonces ya es por tiempo. Entonces ese salto que usted dio aquí la primera vez, que los primeros 3 años que estuvo acá y todo lo demás, olvídese de esos saltos cuánticos, esos ya no vuelven a ver. Pero aquí cada año usted va a poder ir construyendo su carrera y 25 años después se va a poder jubilar de acá y todo lo demás. A mí no me sonó mucho el tema, pero bueno, justo salí de la inducción y me llamó Vairacom nuevamente, la compañía de Estados Unidos. Ok. Y dicen, ya sabemos que estás casado y todo lo demás, pero tenemos un proyecto en Brasil que queremos que vos seas la persona nuestra en ese proyecto. Eh, es un trabajo de un par de meses para estar seguros de que tenemos un partner local bueno y todo lo demás, y que nos des, digamos, tu opinión sobre ese partner, que trabajes con él un tiempo, y si lo aprobamos, entonces ya termina tu trabajo. Te pagamos como consultor, entonces pues dije, bueno, en Brasil con esta gente en los siguientes 2 meses voy a ganar lo que voy a ganar en los siguientes 2 años en esta nueva era de PM y, y dije, pues ya tomé la decisión de decir, bueno, me da mucha pena y todo, pero prefiero ponerme colorado ahora que no después. Con una sola semana en el cargo dije, no, sabe que no, esto no es para mí, no va a quedar acá. Y tengo este otro tema y me voy a ir a Brasil. Eso fue en la primera semana. En la segunda semana me llamaron de eh, Ciro Mendoza, que luego fue viceministro, estaba como director del proyecto de movilidad del Grupo Sarmiento Angulo. En ese momento ya se estaba hablando, de hecho desde que había regresado a California, ya se estaba hablando de la reglamentación para introducir la telefonía móvil en Colombia. Entonces Ciro me llamó y me dijo, vamos a arrancar este proyecto, vamos a hacer una compañía, vamos a aplicar por una licencia, entonces contamos con vos. Dice, perfecto, pero deme 2 mesecitos. Dice, pero ¿por qué 2 meses? ¿Para qué si apenas llevas 2 semanas que vas a entregar? Dice, no, es que tengo que ir a hacer una vuelta a Brasil y después vuelvo. Entonces, bueno, a regañadientes un poco le dije, no, yo tranquilo que yo en el proyecto le recupero esos 2 meses, me fui a Brasil, hice la consultoría y regresé ya a trabajar de cero, hacer plan de negocios, establecer todas las, o sea, Y una esa, startup, pero con Sarmiento Ángulo detrás. esa compañía, ¿cuál era? Coselco, Compañía Celular de Colombia, operador de telefonía móvil de la región occidental, que en esa época, para los que no les tocó el origen de la telefonía móvil, no había ninguna empresa que fuera nacional. Eran 6 empresas en el país, porque el país estaba dividido en 3 regiones. La región centro, que era Bogotá, Boyacá, todos los llanos orientales, Tolima, etcétera. La región norte, que era básicamente toda la costa atlántica, desde Córdoba hasta Guajira, y la región occidental, que era Antioquia, Valle del Cauca hasta Nariño. En cada región había 2 compañías. Una compañía que era mixta, o sea, que tenía capital del capital público, y otra compañía que era completamente privada. En el caso nuestro, pues la compañía era completamente privada, tenía una participación mayoritaria completamente de la organización Luis Carlos Sarmiento Angulo y otra participación de Telefónica. Y entonces, como te decía, es una startup con un cheque grande y arrancamos desde cero,
conseguir los sitios para levantar las torres, vender los primeros celulares que eran los ladrillos esos de este tamaño, Sí, que sí, valía un riñón cada uno y sí. otro riñón el servicio. El Entonces, servicio era bueno, costosísimo. sí, así era. En Coselco, ¿cuánto tiempo estás? En Coselco estoy como 6 años, tal Y el vez, sí. brinco, luego Orbitel. Bueno, el Orbitel es otra historia similar y es, nuevamente, va a cambiar la regulación, van a abrir la competencia en larga distancia y me llaman, este fue curioso, porque entonces estaba trabajando con Sarmiento en Coselco, la compañía competidora en la región, que luego ya se convirtió en Oxel, eh, era una compañía mixta en donde EPM tenía participación. Luego, cuando pues empiezan a hablarse de abrir la competencia a Telecom en su momento, que era el monopolio en larga distancia. Y, y entonces empiezan a montar los proyectos de las potenciales compañías para comprar la licencia de larga distancia. Me llaman del proyecto justo en el que estaba trabajando EPM. O sea, después de haber estado con ellos solo por 2 semanas, no me quedaron odiando lo suficiente como para que me volvieran a llamar. Dije, bueno, esta es otra cosa para arrancar de cero. Dije, pues, nuevamente la superplaneación estratégica, hagámosle qué carajos, y nos fuimos a montar Orbitel. Pero curiosamente, en ese momento, el proyecto de Orbitel estaba EPM y estaba el Grupo Santo Domingo. Y además de eso, estaba un consorcio que se llamaba Global One, ya no existe Sí, ahora. sí. Global One era la unión entre Sprint de Estados Unidos, France Telecom de Francia y Deutsche Telekom de Alemania. Entonces ellos formaban Global One. En medio del desarrollo del proyecto, entonces cada grupo, digamos, ponía gente, el equipo de trabajo, para nuevamente crear el plan de negocios, arrancar todo absolutamente desde cero. Y en ese proceso, pues los de Global One, digamos, se pasaron un poco de, de la raya en términos de ambición, y entonces la gente de Grupo Santo Domingo terminó sacándolos del consorcio. Y entonces, pues la gente del Grupo Santo Domingo le dijo a PM, no se preocupe que yo ya tengo otro socio ahí de backup, otro socio potencial. Ese otro socio potencial era Sarmiento. Ok. Entonces salí de Sarmiento y luego Sarmiento llegó allá. Lo primero que me dice, me acuerdo, Luis Carlos Sarmiento Jr. es: no te vas a deshacer de nosotros. Entonces, Estamos persiguiendo, güey. y bueno, pues quedó conformado la compañía como tal, como siguió luego funcionando. 50% lo tenía PM, 25% Santo Domingo y 25% Sarmiento. Y ahí arrancó la aventura de Orbitel. Y en Orbitel, pues bastantes años, o sea, estuviste como 12 años en Orbitel con una historia larga, muchas cosas. Esos 12 años es una combinación de Orbitel más UNE, Ok, porque luego PM terminó comprándole la participación a Sarmiento y Santo Domingo, y entonces ahí ya fue donde desapareció Orbitel y se creó UNE. está buenísimo esto porque yo creo que está bueno. eh, Esto es historia desde un protagonista, historia de la telefonía y el móvil en este país y de los datos móviles. ¿En qué momento de todo esto que hemos hablado, de pronto ya nos pasamos de fecha? Porque en principio era solo voz y mensajería, SMS. ¿En qué momento de esta historia empieza el tema de datos a ser relevante en telefonía móvil? O sea, en datos móviles, ¿en qué momento de esta historia empieza como a crecer? Cuando estás en Orbitel, creo. Sí, digamos que yo salí de Coselco cuando todavía el 90% del ingreso y del tráfico era voz, de ese tráfico móvil.
Y en el tráfico fijo, pues ya, digamos, había empezado a crecer los datos, pero no era todavía el gran boom de los datos. Entonces, por eso todavía tenía sentido uno estar en una compañía que era básicamente de servicios de voz, como eran las empresas de larga distancia en esa oportunidad. Justo después de que arrancamos Orbiter, pues inicia todo el movimiento de que la voz se va a acabar y los datos van a reinar y la voz sobre IP, me acuerdo que nos decían pues casi que nos quedaban 15 minutos de vida porque la voz sobre IP se iba a tomar el mundo. 20 años después vino a ocurrir, pero bueno, en esa época pues todos lo veían como algo inminente. Pero sí, fue estando en Orbitel cuando en realidad los datos empezaron a tomar relevancia, porque de datos se hablaba desde hace, bueno, de hecho, devolviéndome un poco, cuando salí de la universidad y empecé a trabajar en EPM, Telecom, que era el monopolio estatal de telecomunicaciones, montó una red de datos que era la primera red de datos del país, que era una red de paquetes de datos en un protocolo que se llamaba X25. Yo no sé si usted se acuerda. Entonces, el X25 fue la primera aproximación que hubo a una red de datos. Y entonces EPM en Medellín era la encargada de comercializar esa red X25 de Telecom, de hacer las instalaciones y todo lo demás. En 3 años yo instalé un puerto de X25 y era de demostración, o sea, no facturamos un peso. Pero ese fue la primera aproximación a datos. Ya después Yo me acuerdo se que, desarrolló. que con Telecom era, durante mucho tiempo, sí fue como un Disneyland para la ingeniería electrónica, porque uno podía hacer con Telecom cuando trabajaba allá. Ellos tenían ahí en donde hoy queda la principal, en la pirámide, la principal de Telefónica, tenían una universidad propia, pues un centro de investigación y de estudios propio, y Se muchos de llamaba el mis ITEC. compañeros, perdón, ¿cómo se llama? ITEC, el ITEC era de Muchos Telecom. amigos míos que eran del lado de ingeniería electrónica, algunos lograron estar por ahí en cosas y era bien divertido porque, claro, tenían el presupuesto y la chequera pública para trabajar con cosas que nadie más estaba trabajando porque podían hacer eso, podrían darse ese lujo y tenían esa capacidad de trabajar en investigación de telecomunicaciones que nadie más estaba haciendo, por lo menos acá en Colombia, pues. Sí, Em, y lo mejor de todo es que no tenían competencia, entonces podían cobrar lo que fuera y tener toda la plata para hacer juguetes como quisieran. Bien, vamos a saltarnos entonces de ahí al punto central de nuestra historia y para eso entonces vamos a poner esta. Ok, esto es Metallica. Vamos a saltarnos entonces además que está buenísimo para hablar de Virgin Mobile, porque nada más rockero que Virgin. Entonces viene la historia de Virgin Mobile en Colombia. ¿De dónde sale eso? O sea, ¿de dónde? ¿Qué pasa? Uno ve desde que Virgin, uno conoce Virgin desde que empezó con la imagen que tenía, con la forma de hablar diferente, con unos planes súper diferentes, el tema de los segundos, todo eso, ya hablaremos de eso. Pero entonces, ¿qué pasó antes? ¿Qué es lo que hace que tú termines en eso? ¿Cómo fue esa historia de terminar? O sea, ¿cuál fue la construcción de Virgin Mobile en Colombia? ¿Cuándo empieza? ¿En qué momento dices, me voy a meter en esta vaina? ¿O se te ocurre otra historia? Bueno, la historia de Virgin es que yo estaba en UNE, lo que quedó de Orbitel, que ya luego fue UNE. Y UNE ya era una empresa completamente pública, o sea, puro capital del Estado. Entonces, como dicen, los términos y condiciones eran muy diferentes. O sea, y un abogado con mucha experiencia en el sector público me decía, mire, usted para trabajar en el sector público solo tiene que tener en cuenta una cosa, y uno es, en el sector privado está permitido todo excepto lo expresamente prohibido. Usted ponga a volar su imaginación y desarrolle todo lo que pueda. En el sector público está prohibido todo excepto lo expresamente permitido.
Usted simplemente siga la norma y ya con que siga la norma está salvado. Usted puede hacer un mal negocio, puede no generar valor, lo que usted quiera, pero mientras siga el proceso, no tiene problema. Entonces, obviamente, no era el ecosistema en el que quería desarrollarme. Sobreviví ahí un tiempo. Tuve, digamos, también grandes retos, pero también grandes satisfacciones en esa parte. Pero al final del día, digamos, por mucho que pudieras hacer cosas importantes, que pudieras, incluso por allá batimos un récord y todo en la información de las elecciones presidenciales y todo esto, pues no era lo que quería. Entonces, estando en esa situación, pues aparece la oportunidad de Virgin. Entonces me llama un headhunter y me dice, mire, está esta posición, eh, quieren una persona que tenga, digamos, una mentalidad diferente, pero que tenga la experiencia suficiente. Eh, pero pues lo principal aquí es que se le mida a nuevamente dejarlo todo y arrancar otra vez desde cero. O sea, Pues la historia de tu vida, arrancar cosas, dejando arrancar cosas. cosas tal cual. Sí, sí, digamos, crea uno, las deja funcionando y ya luego a ver qué sigue, qué es lo siguiente. Una pregunta Eh, aquí de paréntesis. ¿Tu esposa en toda esta forma de operación, o sea, tiene que ser súper cómplice y parcera en eso, porque no, es es como, es, mujer, una mujer extraordinaria que me ha patrocinado todos los cambios, todos los riesgos, todo eso obviamente ella se hace fuerza y todo lo demás, pero no, para adelante. Siempre he contado con el apoyo incondicional de ella. ok, entonces, te buscan y ahí vamos. Sí, entonces cuando yo llego, la compañía lleva creo que 6 meses de formada. Hay una muy buena parte del equipo que ya está contratado. Eh, y bueno, creo que faltaba por contratar la persona de ventas, para la cual ya igual también me tenían un candidato, digamos, preseleccionado. Eh, Esa es como la primera prueba. El candidato preseleccionado no me gusta y traigo una persona por la que nadie daba un peso, eh, pero que tenía una energía brutal y para mí tenía muy claro en la cabeza que era lo que había que hacer y bueno, me jugué por él y creo que todos ganamos al final del día con esa apuesta. Entonces ahí arrancó Virgin, el proceso Virgin. Yo entré en octubre, recuerdo que sí, o sea, como era, nuevamente era una startup, iba a millón, entonces me decían, lo necesitamos ya, pero yo justo estaba entrenando para una maratón y yo dije, no, yo tengo que ir a correr esa carrera, entonces yo puedo empezar, pero apenas haya corrido esa carrera, me alcahuetearon eso y al final pues terminé la maratón y derecho para la oficina. Otro le llevó como el de Pecoselco Forvital, igualitos, pero voy a hago una vuelta y ya vengo, o sea, sí arranco, pero espérame mientras voy Sí, igualito. sí, sí, nuevamente se Ok, repite el patrón. en qué año arranca el trabajo con Virgin Mobile oficialmente? Ah, no cuando sale a producción Virgin, sino en qué momento arrancan a trabajar en eso acá en Colombia. En el 2012, El Virgin sale ya en en operación. el 13, Ok, ¿se tarda en ese el 13. montaje el año completo o menos del año? En menos de un año, o sea, yo llegué en octubre del 12, en marzo del 13 ya estábamos lanzando. Ok, Estábamos lanzando con una aproximación digital primero y ya luego completo. ahí escuchábamos a Metallica con Better Than You. ¿Por qué esa? Better Than You fue mi paso de Coselco a Orbitel. Ah, ok. Y esto es básicamente porque, a ver, yo no he sido
un buen empleado. Creo que, o sea, los jefes que he tenido probablemente digan que hayan tenido problemas siempre conmigo. Para mí es muy importante respetar al jefe que tengo y yo lo tengo que respetar por algo. La persona a quien yo le reportaba en Coselco, la verdad, no encontraba como un motivo por el cual debía, digamos, respetarlo. Y entonces fue una relación difícil. Afortunadamente, el presidente de la compañía hablaba conmigo por encima de él. Digamos, muchas veces lo pasa, tampoco lo debía haber hecho, pero bueno, él era medio loco el presidente que teníamos en ese momento. Entonces yo creo que por eso sobreviví. Eh, pero luego de eso, ese better than you era como diciéndole al man, o sea, que yo me voy de aquí. Aquí le dejé su red montada, su compañía funcionando y todo lo demás. Pero la canción es muy bacana. La letra de la canción es bacana. Sí, Que dice, o sea, muy chévere. este tren no lo va a parar usted. Ujú. Y este tren va para otra estación y sayonara. Sí, sí, por eso ese Better Than You de Metallica. Cuando arranca Virgin, ¿ya había operadores virtuales en Colombia? ¿Operadores móviles virtuales? Mm, Primero. había, estaba UF, que Ah, ok. fue, que fue el intento de RCN o de Puerdila con toda la publicidad y todo esto que tuvo al principio. Ok. Cuando arranca Virgin Mobile en Colombia, cuando uno arranca negocios, uno tiene unas expectativas, y uno tiene unos malos escenarios, como el optimista, el más o menos, y el pesimista. Yo creo que nadie se esperaba el totazo que fue Virgin como lo fue, o sea, en crecimiento de usuarios fue, en general el desempeño fue por fuera, según entendería yo, o sea, quisiera escuchar de tu voz si es así, pero mi percepción es, si uno ve, lee artículos y revisa, sobrepasó lo que esperaban que iba a ser esa arrancada, o sea, fue como un totazo muy fuerte. Eh, ¿Eso se lo esperaban? ¿Cómo fue esa historia? A ver, yo creo que hay que mirar eh, quién se lo esperaba y quién no. Digamos que a nosotros como equipo de trabajo nos sorprendió, pero no al nivel de los demás. O sea, nosotros creíamos mucho y creíamos firmemente en lo que estábamos haciendo y en la propuesta de valor que estábamos desarrollando. A los accionistas definitivamente los sorprendió. No era, o sea, venían de haber armado Chile y pues digamos Chile con una economía más grande en términos, digamos, numéricos. Pues esperaba que Colombia fuera un buen mercado, pero un poco como siguiendo más o menos el patrón de Chile. Este rompió todos los patrones. Entonces, creo que a nosotros nos sorprendió como equipo, no al nivel que sorprendió a los accionistas, y a su vez los accionistas los sorprendió el nivel al que sorprendió al mercado. Y creo que ahí fue donde jugó, donde la estrategia nuestra funcionó muy bien para que pudiéramos llegar a un nivel, o sea, que cuando ya el mercado nos mirara, ya fuera demasiado tarde para ellos. O sea, ya tuviéramos un tamaño que ya era muy difícil de volver. Y así fue. Porque ya hubo un punto en que ya, o sea, ustedes se pasaron de la línea cuando yo creo que, no sé qué pensaría UFO en su momento, yo estando en seguramente hubiera pensado, "Mierda, o sea, esto fue tenaz, no me lo esperaba venir, qué fue lo que hicieron, cómo lo lograron, uno empieza a pensar dónde está la receta mágica, ya vamos a ver la receta mágica, pero para tener una idea de orden de magnitud, si tienes el número en la cabeza, ¿qué se esperaba en cuánto tiempo y qué lograron en cuánto tiempo para tener una idea de la magnitud del número? Eh, no, nosotros estábamos logrando, aparte desde el punto de vista financiero, que es un poco una medida mucho más, nosotros hicimos el proyecto con menos de la mitad del dinero que tenían pensado los accionistas que tenían que invertir y logramos un EBITDA positivo en la mitad del tiempo que se esperaba lograr. Entonces, digamos que la atracción fue bastante fuerte y eso apalancó los números impresionantes. Ok, entonces, cuando hablamos de la mitad del tiempo, ¿el tiempo original era cuánto y en cuánto tiempo fue que lograron ese resultado? Nosotros, el plan de negocios era un plan a 5 años. Y en esos 5 años, pues se iba, obviamente la mayor parte de la inversión era al principio, pero al final del día, en el segundo año
ya teníamos básicamente la inversión que necesitábamos y resultó ser la mitad de lo que estaba previsto. Igualmente para el EBITDA, ya antes del tercer año ya teníamos el EBITDA positivo. Bien, entonces vámonos a la salsa secreta, si es que, a la secret sauce, si es que existe. Entonces uno dice, hoy en día, pues ahora sí todo el mundo emprendiendo, el emprendimiento por todo lado, cada vez más. Am, y uno lo que dice es, en teoría, cuando Virgin arranca, uno diría, bueno, ya está el mercado supuestamente saturado, ya no cabe nada más, ya todo el mundo tiene su teléfono, ya hay datos, ta, ta, ta. ¿Cómo uno entra y abre los codos y abre un espacio donde cree que no lo hay? ¿Es un tema de el producto perfecto? ¿Es un tema que tiene que ver más con el equipo de trabajo? ¿Son ambas? ¿Cuáles fueron esas cosas que tú dirías, es que estos fueron los elementos principales que hacen que eso termine pasando? A ver, yo creo que lo primero es de actitud. Eh, y eso está relacionado con el equipo de trabajo. Entonces hay una actitud hacia romper con lo existente y ver que uno puede hacer algo mejor de lo que hay hoy. Ahora, entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué es ese algo mejor? Ah, bueno, ahí es donde empiezas a mirar. De hecho, pues dentro de todo el grupo Virgin siempre hay un moto que es el de Changing Business for Good. Sí, o sea, eh, no siempre, y creo en la mayoría de los casos, sí que en el grupo Virgin eh, se ha distinguido porque es que salga una cosa completamente revolucionaria, bueno, salvo por ejemplo lo del turismo espacial y esto, pero usualmente se entra a industrias que ya llevan un tiempo. Y ese hecho de que ya lleven un tiempo precisamente permite ver cómo, a ver, qué cosas hay en esta industria que no funcionan bien y qué puedo hacer yo al respecto. Yo no me voy a inventar una nueva industria, no me estoy inventando un superproducto, aunque en el caso nuestro la parte de producto ayudó muchísimo, pero era más bien qué es lo que no funciona. Entonces, cuando digamos todo el mundo en Colombia reniega de su servicio móvil o de su operador móvil, de hecho, la mayoría de los casos. Entonces, teníamos una encuesta en la que el 80% de los encuestados tenían algo malo para decir sobre su operador móvil. Y todo lo que tenían que decir era con base en su experiencia, más que es que el operador móvil no me da este servicio o no tiene esta innovación, sino su experiencia como tal, su experiencia de servicio, su experiencia con la marca, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que ahí podemos hacer algo y es entregar una experiencia distinta. Perfecto. Pero para que convenzas a la gente que tienes una experiencia distinta, pues la gente tiene que hacer parte de la experiencia. Entonces, ¿cuál era el call to action? Ahí era donde necesitábamos a ver qué carajo se nos ocurre que sea distinto como para que la gente diga, pues voy a probar a estos locos a ver qué tal me va. Porque eso era lo que necesitábamos, que por lo menos nos probaran. Ese proceso de ideación, o sea, porque hay que sentarse, y bueno, venga, echamos cabeza y trabajemos en ejercicio creativo fuerte, eso lo hace el equipo local, no es que alguien les diga, no, es que Virgin no llegó acá diciendo le tiene que hacer esto, no, el equipo tiene que trabajar en esa ideación y determinar cuál va a ser el diferencial, por dónde todo ese diseño es colombiano, de un equipo colombiano. Absolutamente, absolutamente. Y digamos que una de las cosas que tiene el grupo es que no hay un manual que te llegue de ningún lado. Básicamente lo que hay es puro conocimiento compartido. No te dicen hay que hacerlo de esta manera o hay que hacerlo de otra. No, simplemente te dicen, mira, esto es lo que hemos hecho en otros lados. Entonces tienes acceso a los canadienses a ver qué han hecho ellos, tienes acceso a los de Emiratos a ver qué han hecho ellos, a los ingleses, etcétera, etcétera. Y tú ya de ahí lo que coges es como esto puede funcionar en mi mercado o esto definitivamente no funciona en mi mercado. Digamos, eso es como lo máximo que vas a ver dentro del grupo. Nadie te va a decir que el producto tiene que salir así, que la experiencia es así, que el customer journey es de esta forma o de la otra. No, vos lo manejas como lo quieras, como creas que te puede funcionar mejor en el mercado en el que estás. Pero todo el proceso es local. Y eso fue todo craneado desde el equipo de Colombia. Y esa idea de segundos, no minutos, ese espacio lo trabaja ese equipo creativo, dice, aquí está, esta es una de las vueltas en las que nos vamos a meter. Sí, así es.
y fue el equipo el que lo identificó. Y digo, a mí me tocó, ya fue defender la idea, y fue defender la idea frente a los accionistas, porque los accionistas decían, bueno, ¿va a funcionar o no va a funcionar? Bueno, varias cosas hicimos distintas, por ejemplo, de lo que ya se había hecho en Chile. Pero en este específicamente, los accionistas decían, pero es que, pues, de cierta forma vamos a dejar plata sobre la mesa. Pues, ¿por qué habríamos de hacer eso? Entonces, había dos argumentos. Uno que fue el más sencillo, decir, mire, el plan de negocios que ustedes escribieron ya contempla eso. En el plan de negocios no hay un cargo por minuto, sino que todo lo que se carga es lo que se consume. Entonces, en términos de plan de negocios no hay afectación. Lo segundo, y esa fue una discusión muy bonita, que fue con el presidente de la Junta, de hecho. Él decía, mire, Juan, es que hay cosas que se van aprendiendo con el tiempo y yo llevo tantos años de casado y con el tiempo he aprendido a apreciar más a mi esposa y como los buenos vinos, con el tiempo las cosas se van dando mejor y todo lo demás. Y recuerdo porque el argumento mío allí fue, mire, pues usted lleva más tiempo casado de lo que llevo yo, pero la primera vez que vi a mi esposa, yo la vi buena desde el primer día. Entonces, si usted necesita entregar algo que sea atractivo desde el día uno, que puede que después con los años le siga gustando más todavía, pero le tiene que gustar desde el momento uno. Y al final, entonces, ganamos esa discusión y ahí fue donde nació el por segundos, no minutos. Y fíjate que eso, nosotros trabajamos últimamente mucho en ciencia del comportamiento, mezclado con inteligencia artificial, es de lo que más estamos trabajando ahora. Y ese es un concepto clave que es el de priming. La primera impresión en cualquier, obviamente en relaciones humanas y en producto y servicio, esa se queda grabada y es muy fregado. Yo creo que incluso hoy día, todos los que estuvimos y fuimos testigos de la arrancada de Virgin, no se nos quita eso de la cabeza. Por más que hayan otros que pasen muchas cosas, esa primera impresión, ese primer totazo, es imborrable. En eso sí tienes toda la razón. Es muy fregado que no le quiten esa primera imagen de lo que pasa. Al fondo estamos escuchando Foo Fighters y es porque, esa sí la puse de mi lado, cuando nosotros trabajamos la primera vez con Virgin, que fue para ayudar con la evolución de portal digital, me acuerdo de esa primera reunión, uno subía al último piso, a la terraza, y ahí estaba como la sala principal de reuniones, y había una cosa gigante impresa, una foto gigante del concierto de Foo Fighters. Yo a ese concierto afortunadamente fui, no éramos todavía, no trabajábamos juntos, sino fue como al ratico que empezamos a trabajar, y Virgin tuvo mucho que ver con esa avenida de Foo Fighters, pues fueron los patrocinadores oficiales y tal, y uno entraba al edificio de Virgin y había una cantidad de cosas todas alrededor del rock, una marca una marca que adentro era exactamente igual o tal vez mejor que lo que estaba pintando afuera, con la gente que no conversaba, la forma en que se reunía, eh, toda la ideación, la forma ágil de trabajo, el agilismo, pero pues no de carreta, sino de verdad agilismo, que hay que resolverlo con pocos recursos, muy rápido y mejor que si tuviera mucha más plata. Todo eso es un espíritu y un ADN rockero real. Yo no sé si más bien por ahí es donde está, ¿qué piensas tú? La clave del éxito de Virgin, que me contabas un poco sobre eso y creo que eso de Virgin Colombia, que tiene que ver más con la cultura. Me contabas que eso es más que tal vez el producto o el resto de cosas. Sí, absolutamente. Y de hecho, bueno, la sala en la que viste ese afiche enorme, ese mural completo, se llama precisamente la sala Foo Fighters. Es la sala principal de las oficinas. Eh, a ver, absolutamente. Y hay un mensaje que siempre le he dado al equipo. Nosotros no somos la compañía que tenemos la chequera más grande. No somos la compañía que tenemos más fierros, ni siquiera tenemos red. Los productos que tenemos nos lo pueden copiar. No hay ningún impedimento para ello. Los precios, por supuesto. Hay solo una cosa que es nuestra, solo nuestra, y la competencia no puede copiar, y son ustedes, o sea, el equipo de trabajo. Eso nadie más lo tiene, solo lo tenemos nosotros y nosotros somos los que nos tenemos que encargar de cuidar precisamente el equipo. Entonces, cuando te hablaba ahora de la actitud,
como la herramienta, digamos, de entrada sigue siendo la herramienta hoy en día. La gente tiene que sentir que es que estar en ese equipo no es para todo el mundo, pero no de una forma excluyente, sino de una forma chévere. Tenés que tener una actitud, la actitud adecuada para poder hacer parte del equipo. Y una vez que sos parte del equipo, pues o sea, todos juntos somos menos brutos que individualmente hablando. Pero ese es el gran diferencial y es por lo que le apostamos. Es por tener a la gente que puede ser, y lo digo abiertamente, puede no ser la gente mejor paga de la industria, por supuesto. Si usted quiere ganar un montón de plata, váyase para Claro. Pero es la gente que encuentra su espacio y, y un ecosistema favorable para que pueda desarrollarse y tener una vida laboral, una vida profesional bacana y que piense que puede hacer parte de algo más grande que simplemente estar trabajando en una compañía. Estamos cambiando paradigmas, estamos haciendo las cosas de una manera que creemos que es como se deberían hacer y no como siempre se han hecho. Entonces es como un objetivo más allá. Y eso sigue siendo, creo, nuestra fortaleza y es nuestro ADN. Y por eso para nosotros fue tan importante y es tan importante, fue tan importante desarrollar la startup con la cultura, con el desarrollo de esa cultura. Virgin ya entró al año 8, creo. 8 años, llevan 7 años, Sí, pasados 8 años en Colombia. Hay una cosa que nosotros en el grupo llevamos 17, este año cumplimos 17. em, y uno tiene como equipos como Dream Teams. Y uno hay momentos en la compañía que uno dice, ¿cómo voy a hacer luego? Si, o sea, si este equipo no es, porque este es el equipo y uno se encariña un montón. O sea, uno logra un mood de trabajo increíble y le cuesta imaginarse la compañía después de ellos. Igual los negocios son así, o sea, cada quien va a buscar su futuro, las cosas tienen que seguir. No te digo como ese guayao, yo he visto que el equipo normal ha evolucionado, pero ese Dream Team de esa arrancada ya está en otros lugares, gente súper exitosa haciendo un montón de cosas. Uno ahí, bueno, primero uno se siente viejo, a mí me pasa, uno se siente orgulloso que dice, estos manes son durísimos, mire dónde están, pero uno dice, pucha, da como nostalgia, da un poco como tiqui tiqui, bueno, pues ya no es lo mismo, pero han seguido evolucionando con nuevo equipo. Yo creo que un poco ese Dream Team ya pues cambió, tienen otro ahora, siguen creciendo, siguen evolucionando, pero no sé si te ha pasado eso, que uno siente, hay momentos como mágicos donde tiene equipos perfectos. no, totalmente. Digamos, pero creo que es natural. O sea, es como que encontrás tus parceros de trabajo, vivís una aventura como esta, porque esto es una aventura, te va bien en la aventura y decís, ahí es como cuando decís, bueno, freeze, ojalá esto durara para siempre, pero pues sabe uno que no es así. Entonces, digamos, sí hay un poco de nostalgia, pero creo que más importante que eso es la otra parte que dijiste, y es ver eh, qué hay de esa gente. O sea, entonces, porque digamos que uno piensa, bueno, esto es como una etapa de desarrollo dentro de su carrera profesional que uno espera que sea una etapa inolvidable, pero que no deja de ser de una etapa. Entonces hay vida después de Virgin, por supuesto, hay vida después de Virgin. Pero ya vas con una cosa tatuada adentro que eso no te lo va a quitar, no importa cuántas vidas o cuántos niveles pases. Y eso es como lo más importante, es como siempre llevarla consigo, no importa a dónde vayas, y sentir la satisfacción de que justo esta mañana tenía una reunión y entonces estábamos hablando de los cambios del equipo de trabajo que había ahora y decía uno de los accionistas, oiga, pero entonces nosotros nos especializamos en entrenar gente para otras compañías. Claro. Y un poco, sí, eso puede ocurrir, pero eso también te está diciendo que algo estás haciendo bien, o sea, que la gente está quedando bien y que puede seguir su vida profesional y hay otros que quieren el talento que tú tienes. Entonces, teniendo donde mercar en muchas partes, te están escogiendo a vos para llevarse el talento tuyo. No es bueno para vos necesariamente, pero da una buena señal. Es decir, o sea, me preocuparía más
si dijera que tengo a todo el mundo sentado por 30 años y no se va es porque no lo reciben en ningún otro lado. Bien, vamos a pasar a hablar un poquito de inteligencia artificial, que igual en telecomunicaciones sí que hay cosas, hay un montón de cosas haciéndose en todo el mundo, pero digamos que hay una primera capa de cosas clásicas, que ya son clásicas o mínimos, que tienen que ver con fraude en transacciones, con prevención de ese tipo de cosas, con atención de bots haciendo tareas, o los chatbots, cosas como el churn, como tratar de predecir cuando alguien se va o no se va. Hay una cantidad de cosas que se han vuelto como de la caja, que ahí están, pero sigue abriéndose cada vez más un espacio, digamos que es como el donde nosotros estamos tratando de, hemos venido trabajando fuerte y vemos que ahí está lo principal, que tiene que ver otra vez con la experiencia. Volvemos a lo que pasó con Virgin Colombia en su momento con experiencia. Y es cómo empezar a trabajar en entender cómo dar mejores experiencias o qué es lo que la gente, dado cómo se comporta, realmente necesita o no. Y ahí es donde nosotros hemos tratado de trabajar mucho y seguimos dándole vueltas, dándole vueltas. Hemos trabajado algunas cosas que son modelos de comportamiento y es, dado cómo se comportan, tratar de intuir eso. Seguimos como, estamos lejos todavía de muchas cosas, hemos hecho algunas. eh, pero lo que nosotros estamos viendo es que más que los modelos clásicos, el gran reto está en cómo dar nuevas formas de experiencia y empezar a utilizar la inteligencia artificial o la automatización para que esa experiencia siga siendo buena, se sienta humana, pero meterse más ahí. Yo no sé si desde tu punto de vista, conociendo tanto de tantos años en la evolución de las telecomunicaciones en el mundo, tú dices, bueno, para mí más bien está en tal punto el uso de esas cosas automatizadas o inteligencia artificial, ¿en dónde está tú? ¿Dónde ves la gran oportunidad? ¿O ves qué es lo que más se está haciendo en el mundo? ¿O por dónde es más, es natural que empiece a usarse inteligencia artificial en telecomunicaciones? A ver, mira, yo creo que el tema con la inteligencia artificial y con la data es que hay tantas cosas que se pueden hacer que te indigestas. Entonces, eh, cuando ya la gente va a decir, bueno, y entonces ahora qué es lo que quiere hacer, ay, pues yo quiero hacer esto, pero es que también puedo hacer esto otro, y al final del día se genera un caos tal que de cierta forma te paralizas por querer hacer muchas cosas. Entonces, yo creo que los principios de negocio siguen aplicando y es su negocio, por qué está apostando. Entonces, cuál es su estrategia? Y teniendo eso muy claro, entonces ahora sí, venga, cómo la inteligencia artificial o cómo la data me apoya esa estrategia. No es, a ver, ¿qué puedo hacer con la inteligencia artificial? ¿Y qué puedo hacer con la data? Porque hay 300.000 cosas que puedo hacer, sino para qué diablos me sirve a mí, específicamente en lo que yo quiero hacer con mi negocio. Y entonces, bueno, claro, los casos de revista y de todo lo que uno lee y todo eso, pues los más sonoros son que FedEx encontró que los clientes querían esto a tal hora del día y entonces, digamos, los más llamativos tienen que ver con la experiencia del cliente. Y es una aplicación súper poderosa, pero no todas las compañías, aunque siempre todos le tienen que decir que es customer driven y esto y lo demás allá, no todas las compañías están hechas para eso. Y no todas las compañías tienen esa estrategia de darle al cliente exactamente lo que necesitan. Hay compañías que se basan muchísimo más en, mire, yo tengo que sacar es un producto, el berraco, que no importa quién sea usted, señor cliente, usted va a querer mi producto. Y esa es una aproximación diferente. Entonces, esa es una aplicación distinta para esa inteligencia artificial. Eso de cara al cliente, o sea, no es solo la parte de experiencia. Ahora, dentro de las organizaciones, y creo yo que hay muchísimo, muchísimo por hacer también, en la parte de optimización y digitalización de los flujos de la compañía, de las compañías y de los sistemas de actividades, es como el pariente pobre de la inteligencia artificial, porque como que no es tan sexy y no vende tantos titulares, pero hay unas palancas de valor enormes específicamente allí. Y en el caso de telecomunicaciones, eh, cuando usted dice, digamos, y de experiencia de vidas anteriores, usted puede tener un producto que es divino,
un precio espectacular, toda su campaña de promoción, todo su marketing, eso, usted llega con esa propuesta de valor al cliente y después la cuadrilla que tiene que instalar el servicio se pierde 5 veces. A usted le dicen que puede llegar en cualquier momento desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche y no llegó ni a las 9, ni a las 12, ni a las 8 y usted estuvo todo un día parqueado. Destruye completamente su propuesta de valor y esa experiencia. Y no tiene que ver con que, ay, es que esto es lo que quiere el cliente y este es el uso que le da el cliente. No, tiene que ver con su sistema de actividades interno. Y si usted resuelve eso, resulta tener un diferencial en el mercado brutal. Entonces, hay tantas aplicaciones de la inteligencia artificial y de los datos que, insisto, usted tiene que escoger de acuerdo con su estrategia en dónde es lo que va a pegar. Y no necesariamente lo más publicado es la palanca de valor más grande que se puede tener a partir de ellos. Entonces, volviendo al punto de telecomunicaciones, yo creo que en el tema de provisioning y aseguramiento hay muchísimas cosas en las que se puede aplicar la inteligencia artificial y la data y que generan un valor impresionante, además de pues el estándar que todo el mundo quiere ver, la necesidad del usuario exactamente en cómo la quiere y a la hora que la quiere, etcétera, etcétera, que esa, digamos, es la más evidente. Buenísimo el tip, coincide con algo que hablábamos en el iBrook Show anterior, con nuestro invitado anterior, y era lo mismo, es volver, vaya al core de su negocio, vaya al propósito y sobre el propósito primero construya qué es lo que más le puede generar diferencia, lo que más genera impacto de acuerdo hacia dónde va usted, y ahí sí luego arranque a ver qué utilizar. Me parece súper súper lógico y súper sabio hacerlo así. Bien, para No, pero finalizar, si ya lo dijeron en otro, entonces yo me invento otro. para nada, no. Está muy bueno porque para nada. Porque es muy bueno que que CEOs de diferentes compañías, además en diferentes países, muestren eso y compañías que están en tecnología. El otro era Daniel Gándara de Mercado Libre. Los dos, es que están aunque están en puntos súper diferentes y haciendo cosas muy diferentes, al final es una cosa natural. Y más si uno tiene un ADN de compañía de ese estilo, de emprendimiento y de rockero. Ir a lo fundamental, a lo simple, a lo fundamental, y de lo fundamental construya. O sea, no le dé tanta, no le ponga tanta maricada. Vamos con la última parte, que son preguntas muy cortas. Eh, Primero, en tu carrera profesional, eh, ¿cuál ha sido la cosa más ingenua que has hecho en los negocios? A ver, más que los negocios en la carrera profesional, y fue servir de idiota útil para los propósitos de alguien más. En algún momento reportaba a alguien que no era muy abierto, digamos, para decir las cosas, eh, y yo sí lo era. Entonces, lo que él hacía, que me decía las cosas a mí, me utilizaba como parlante. Entonces, al final del día, toda la compañía terminaba odiándome a mí por cosas que muchas veces ni siquiera las había generado yo, sino que venían de alguien más hasta que, digamos, me di cuenta de eso. Y cuando dejé de hacerlo, pues esa relación se acabó. Eso fue una tontería. Fue una tontería lo que hice y agradezco haber salido de eso. El acierto más grande que tú dices has tenido en tu vida profesional, ¿cuál ha sido la mejor decisión? A ver, yo creo que ha sido, gracias a Dios, una cadena de aciertos, porque lo he hecho varias veces, pero es ese saltar al vacío para arrancar algo nuevo. O sea, tener digamos, el coraje para decir, ok, hasta aquí llegué en este punto, dejar lo que estoy haciendo, liberarlo y saltar al vacío con algo nuevo. Obviamente, para poder hacer eso, tener que estar casado con alguien con quien estoy casado yo, pero que por lo menos tengas el coraje para tomar esa decisión.
¿De qué te arrepientes en la vida profesional que dijiste miércoles? Yo debí haber hecho. No lo hice. A ver, yo siempre he estado emprendiendo, pero siempre he querido emprender para mí. O sea, es cuando voy a hacer mi negocio. Entonces, es algo de lo que espero no arrepentirme, porque todavía espero que me quede cuerda para hacerlo, pero que no he hecho hasta ahora. Entonces, me arrepiento de no haberlo hecho hasta ahora, pero espero no tener que arrepentirme de no haberlo hecho nunca. Sí, sería bueno. Realmente es más que pasa lo de siempre, ¿no? Los que están afuera quieren meterse, los que están adentro nos queremos salir, porque como Totalmente. todo, uno dice, pucha, ya 17 años dándole, o el otro lado, una carrera de larga, quiero probar. Eh, um, Hay que probar, claro que sí. Y ahora vamos con la última, que es la más chévere de todas. Vamos a contarte, voy a decirte unas marcas, y la idea es que tú me cuentes o a qué banda o a qué canción te suena cada una de esas marcas. Ya todos tienen claro que estamos hablando con un rockero. Entonces, ya ustedes, cada uno se llevará su propia imagen de la respuesta de acuerdo a lo que nos diga Juan Guillermo con cada una de las marcas. Empecemos con la primera. Tigo, ¿a qué te suena? Digo, digo, me suena un poco a Foo Fighters, que es, digamos, en su momento fue un wannabe, y luego fue madurando su arte, madurando su música hasta que encontró su espacio, pero que inició, digamos, como en medio de mucha controversia, de si había, brutal, de si había copiado esto de alguien más o no, de si era un digno heredero de Nirvana o no lo era, hasta que ya encontró su espacio y ahí está, ya está haciendo buena música. Sí, de las bandas favoritas para mí, Foo Fighters. Y una historia profesional muy buena, es un buen ejemplo profesional, muy bien, muy como te digo, sí, tal cual. Van madurando y van haciendo una cantidad de cosas. Contigo hicimos un par de cosas interesantes con inteligencia artificial hace un par de años. Interesante. Bien, la siguiente, Telefónica o Movistar para el caso de Colombia. ¿A qué te A suena? ver, Movistar es más como un Clapton, como, sí, alguien, digamos, tradicional, con un cierto nivel, digamos, una cierta alcurnia que ya se ha ganado un cierto estrato, eh, que, digamos, tuvo su música en su momento, digamos, en la cúspide y que ya luego sigue viviendo de esa historia. Entonces, con muchos años de carrera, con un muy buen legado, pero con más historia que futuro. Buena frase esa última. Ah, WOM. Y aquí fue que me crucifiquen los fanáticos del nuevo rock y la gente más joven, pero para mí WOM es un Arctic Monkeys. Es mucha imagen, menos sustancia, eh, mucho escándalo. eh, es el llamar la atención un poco, no por las cosas que deberían ser su talento, digamos. O sea, particularmente con esto puedes inferir que la música de Arctic Monkeys no es la que me prive. Entonces sí, lo veo como así, como en ese fenómeno publicitario, con menos talento del que pueda tener, pero con muchísimo marketing. Ok. Um, claro. Claro, te puedo decir, pero es que hasta casi que me saldría de género y le diría que los 8 de Colombia, pero
Esos pueden ser los Stones, esos son los abuelos indestructibles, con ya una base de fans casi que escriturada forever and ever, que no ven más allá ni ven ningún otro tipo de música o de concepto, pero saben que están ahí, que van a morir allí y con 300 años en el mercado. Yo le pondría un tope adicional, los Stones, pero aparte de los Stones, Sympathy for the Devil, creo que es la canción. Que es de mis De canciones acuerdo, favoritas de los Stones, además. de acuerdo. Claro que sí. Pleased to meet you. Tal cual. How can guess my name? Además, ¿cómo le haces? Tal cual. Brutal, Muy brutal. bien. Y cerremos hoy con cuál puede ser la banda de la canción para Virgin Mobile. Uy, es una combinación, o sea, de bandas, porque está dentro de lo estructural que puede ser, que puede tener un AC/DC, hasta lo eh, digamos, lo comprometido y lo activista que puede ser YouTube. Eh, creo que es una banda donde cabe la gente que quiere hacer de esto algo mejor, algo distinto. Entonces, lo tomaría como una banda activista. No me dejaste en el aire, estoy pensando cuál. Los Pilots. No son demasiado Mm, conocidos. pero sí, digamos que fueron muy efímeros. Sí, también. Sería como esta. Eh, son Pearl Jam, Un Pearl Jam, me parece que Pearl Jam creo que es una muy buena opción. como Eh, fuera del crowd, digamos. porque además sigue estando vigente. Yo creo que yo le he puesto Pearl Jam a pelados de estos con los que uno trabaja, con los que trabajamos nosotros, con los niños que nosotros trabajamos, Juan. Y, marica, ¿qué es eso tan bueno? Sigue súper vigente y tiene toda la actitud rockera seria del mundo. Trabajadores, gente que trabaja. Creo que Pearl Jam es una buena forma de escribir Virgin Mobile Colombia. ¿Qué sigue para Virgin Mobile Colombia? ¿Qué viene? Bueno, pues no muy diferente de lo de todo el mundo, pero nuevamente depende de la ejecución, toda la parte de digitalización. O sea, creo que van a haber una compañía, en este momento, en términos de proporción del negocio, somos el operador móvil en el país que más desarrollado tiene el tema digital, pero lo que han visto hasta ahora no es nada comparado con lo que viene. Y van a estar viendo, digamos, cosas muy diferentes y apuestas grandes en la parte digital, atendiendo pues a las necesidades de los nuevos clientes y de los clientes nuevos que para nosotros son nuestros clientes naturales. Pero ahí va a estar muchísima parte de nuestros esfuerzos enfocados ahora. Muy bien, Juan Guillermo, qué charla tan bacana. Aprendimos un montón, que hay mucho que aprendimos, conocimos mucho de Juan Guillermo. Muchas cosas van explicando que una historia buena se construye paso a paso y causa-efecto, ¿no? Como las cosas van ocurriendo de la forma adecuada, si uno va como estando atento a por dónde es. Ha sido un honor tenerte en el Live Rock Show. Ojalá podamos volverte a tener en otras conversaciones. Y de verdad, pues, un gusto haber escuchado y haber aprendido tanto hoy de ti, Juan. Bueno, viejo Diego, muchas gracias por la invitación nuevamente y pues por supuesto, las veces que sea.
Muy bien. Muy bacano. Bueno, chicos, nos vemos en el próximo iRock Show. Gracias.